Siempre he creído y creo yo en el juego limpio. Yo me preparé para ser el mejor jugador como fruto de trabajo y de sacrificio. Solamente he necesitado nada más que eso. Nunca he necesitado de otra cosa. Hoy siento que mi sueño, primero de jugar al fútbol y segundo de jugar un mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. Esto es una hora oscurísima, oscura la que yo vengo viviendo, pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente, que jamás he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Me basta agradecer a todos mis hinchas, a todas las personas que me apoyan, que creen en mí, que están de mi lado, que saben de la persona que soy, del futbolista que soy, de lo profesional que soy. Me basta solamente agradecerles y continuar diciéndoles que crean, que sigan, continúen creyendo en mí. Yo creo en la justicia, creo en Dios y creo que todo se va a solucionar. Un fuerte abrazo y bueno, saludos. No son buenas noches, lamentablemente. ¿Cómo están? Así empezamos la semana con estas declaraciones de Paolo Guerrero que nos rompen el corazón, porque el capitán no estará con nosotros en el Mundial. Una carrera brillante, un liderazgo intachable, una persona que se cargó al hombro al equipo, que hizo los méritos para que el Perú, después de 36 años, cumpliera el sueño de volver a una contienda mundial. Alguien que además se convirtió en ejemplo para tantos chicos y tantas generaciones, y de pronto así es la vida. No va al Mundial Paolo. Nosotros vamos a tener un programa dedicado a este tema, de verdad, en medio de la tristeza que esto nos genera, porque todo el día, y hay que decirlo, todo el día ese ha sido el tema. Ese ha sido el tema que nos ha tocado como país. No somos un país donde abunden los liderazgos, ni los ejemplos, ni los ídolos. Y Paolo era uno de esos pocos ídolos que tenemos, de los que nos podemos sentir orgullosos, y teníamos la esperanza plena de que Paolo iría, porque además había confianza ciega, creo yo, de todos los peruanos en su palabra y en lo que pasó. Nadie podría decir que Paolo Guerrero es un drogadicto, jamás. Hemos visto su desenvolvimiento en la cancha, pero las reglas en el fútbol son así, son reglas duras. Hay quienes dicen pasemos la página, hay que mirar hacia adelante, pero también hay que hacer una revisión de esta página para poder estar parados mañana mucho más fuertes frente al reto que viene. Ustedes dirán, es fútbol, no es política. Pero caramba, ¿qué nos ha mantenido unidos este año y nos ha permitido sortear todo lo que nos ha sucedido a nivel económico, político, social, si no ha sido la ilusión del retorno de nuestra selección al Mundial? Muy bien, continuamos aquí en el programa. Eric Osores, periodista deportivo de esta casa y quien maneja mejor el tema, está con nosotros para que tratemos de entender qué pasó. Vamos a tener varios enlaces con algunos exmundialistas en el programa. Más adelante también hablaremos con un experto en temas deportivos para entender la parte legal. El estupendo Julio Evia estará con nosotros para ver qué es lo que va a pasar con la hinchada, cómo procesar este golpe y qué pasa con el futuro de Paolo Guerrero. Esa es la pregunta que nos hacemos. Me enteraba poco antes del programa que también hay un problema con su continuidad en el club brasileño, pero aquí Eric nos va a aclarar cuál es la situación en este momento. Eric, gracias por estar con nosotros. Has estado de maratón prácticamente, pero creo que es el tema del día y creo que no hay peruano indiferente a lo que hoy nos está tocando vivir. Mávila, buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación. Yo he estado todo el día, en verdad, metido en el tema, pero no me he llegado a sensibilizar como en este arranque tuyo, de la nota que acabamos de ver. Lo he visto de otra perspectiva. Yo todo el día lo he tratado de ver de la manera más fría, ¿no? Mi trabajo me lleva a eso, ponerme en el lugar más sensato posible, sin ser muy hincha ni muy
duro tampoco, he tratado de equilibrarlo, ¿no? Pero viendo esta nota que has presentado, la verdad me ha sensibilizado el tema. Yo también siento, pues, ¿no? Pero es una pena, es un día triste, ¿no? Pero mañana saldrá el sol y mañana la selección tendrá que ponerse otra vez de pie y los jugadores, y Paolo sobre todo, tendrá que ponerse de pie. Y como tú decías en el inicio, también son las reglas. Pero nuestras expectativas estuvieron sobredimensionadas, Sí, un poco, nos engañamos en algún momento hemos querido engañar también un poco. creyendo que de verdad Paolo podía ser absuelto, porque en un momento todo parecía apuntar a su favor. Y sin embargo, de repente el panorama hoy cambia, es decir, la sorpresa de hoy no es gratuita, es porque nosotros de verdad creíamos en la inocencia de Paolo y en que todo iba a proceder. Si él se había atrevido a dar un paso más y a pedir una absolución completa, entonces era lo que esperábamos. Si él y la defensa estaban convencidos, era por algo. ¿Qué pasó? Porque había mucha confianza, él denotaba esa confianza. También creo que nos hemos querido nosotros mismos convencer, pero también hemos jugado a ser los entendidos de las leyes deportivas y no lo somos. Y entonces hemos querido especular diciendo que si él ya le rebajaron a 6, lo máximo que puede hacer la Aguada es mantenerlo en 6. Pero es que hemos jugado a ser entendidos, ¿no? Escúchame, ¿y se pudo quedar en 6? Es una buena pregunta. Es decir, ir al TAS no fue complicar la situación. A la luz de los hechos, sí. Mi conclusión hoy, ya en ese momento lo pensaba, pero ya la conclusión hoy es que creo que la decisión de ir al TAS no fue la más conveniente, ¿no? Ojo, no se sabía si la Agencia Mundial Antidopaje iba a apelar igual, eso nadie lo sabe. Eso es al margen de ir al TAS o no. Pero creo que otra cosa era que la Agencia Mundial apele al TAS y que Paolo vaya al TAS a que él haya tomado la iniciativa, porque en estas conclusiones lo que también se conoce es que la FIFA no le puso tanto énfasis. Entonces, si Paolo, que tomó la iniciativa de ir al TAS, se sumó la Agencia Mundial Antidopaje y volvió a jalar a la FIFA. Entonces, si la FIFA ya había tomado una decisión positiva para Paolo, entre comillas, de repente fue llevar al máximo en disponer a la FIFA con un tema en donde aparentemente fue mano blanda. ¿Podría haberse Paolo, interpretado, ¿no?, como una afrenta por parte de la defensa de Paolo y el propio jugador? ¿Una provocación? De repente sí. No, ¿Para qué jalarle los bigotes al león? Si ya te dimos 6 meses, quédate tranquilo. Sí. ¿No? Y de repente déjalo ahí. Pero eso también compete al abogado, perdóname. Hay asesores que saben esto, es decir, el jugador está en su derecho de reclamar su inocencia. Pero hay quien te asesora. En este caso hay que saberlo, creo que Paolo en algún momento lo va a contestar, si esta fue una iniciativa de él, si fue de los abogados o fue un consenso. Eso habrá que saberlo de propia palabra de Guerrero o los abogados, ¿no? Pero claramente el argumento va a ser que Paolo confía a plenitud en su inocencia. Pero él puede confiar en su inocencia, pero también tenía la opción de tomar un camino más práctico, ¿no? Que estamos especulando, ojo, Mávila, sí, claro, porque nadie sabe si Paolo no iba al TAS. El expediente. La AMA iba también, eso no se sabe. La AMA ha podido ir sin Paolo Guerrero haber tocado las puertas del TAS. Pudo haber ido la Agencia Mundial Antidopaje por propia voluntad también. Eso no se puede descartar. Pero mi hipótesis es que creo que si ya la había librado, bueno, yo personalmente me habría quedado ahí, ¿no? Ahora, tú debes tener información mucho más precisa que la que manejamos nosotros. ¿Dónde está el problema? Es decir, ¿qué cosa no se pudo, por qué no se pudo demostrar si finalmente la versión de Paolo y de la defensa era tan sólida o no era sólida la defensa? Era una buena hipótesis. Porque aquí lo que se ha insistido es en la hipótesis del té. Del té, de la contaminación, y que puede perdurar en el tiempo, mucho tiempo, el metabolito puede permanecer, incluso en un recipiente sucio. Esa fue la hipótesis, ¿no?, que planteó la defensa de Paolo Guerrero para demostrar, aparte de la prueba del pelo, que es la demostración de que Paolo no es consumidor. Eso No, eso a nadie le queda duda. Eso está ni siquiera para discutirlo. Paolo no es consumidor, claramente es un deportista cuidadoso, pero que se me ocurre a mí cometió un error. En algún momento cometió un error. Pero ¿cuál fue el error de Paolo si él defiende la hipótesis de una concentración en la que alguien le sirve un té? Es decir, ni siquiera es que la agarra y se sirve el té, porque él sabe que no puede tomar mate de coca. Sí, no, pero igual, Mávila,
cada deportista es responsable de lo que consume, ¿no? Más allá Correcto, de pero un si error, yo, ¿no? yo le pido, estoy en una concentración, Sí. bajo el cuidado de una federación, ¿no? Que tiene médicos, que tiene personal técnico, en un lugar donde se supone, caramba, Eric, estás en una eliminatoria. No estás en la casa de tu mamá tomando un té donde la mamá puede haber puesto un sobre y el otro no. Estás en un Bajo ambiente cuidado, ¿no? bajo cuidado, bajo control y donde se supone están todas las antenas Sí. prendidas, encendidas Igual para que falló. los jugadores, pero ¿cuál fue el error de él? A ver, la federación, ya quedó esto demostrado que la federación y sus médicos y también la nutricionista no fueron responsables. Ellos no le dieron a Paolo esta infusión. Ellos no fueron. ¿Quién le da la infusión? ¿Es el mozo, como él dice? Aparentemente Paolo Guerrero habría tomado esta infusión en una zona que no ha estado vigilada, que no ha estado bajo la jurisdicción de ese momento de la selección. ¿Y esto ocurre de en la el Swiss federación. Hotel? Sí, el tema es que Paolo, acá hay un tema que es duro, pero hay que decirlo, Paolo es responsable de lo que toma. O sea, está bien, tienes gente que te cuida, tienes un médico, tienes una nutricionista, pero te dan te recetan esto, te sirven una determinada infusión, pero si tú sales del protocolo es una responsabilidad propia. Yo no digo que haya sido con intención, pero no deja de ser un descuido y los descuidos se pagan. La federación ha sido clara en eso, es decir, la federación ha dicho nosotros, el jugador estaba fuera de nuestro control Sí. en el momento en que ingirió este té. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, es la decir, que federación él se fue al lobby, se pidió Esa algo. es una hipótesis, no es la hipótesis de Pablo Guerrero, que tomó algo que un mozo le sirvió, que se confundió y le sirvieron este bate de coca, que es lo que ha generado el metabolito. La federación ha dejado claro, al no despedir ni al nutricionista, ni al doctor, y al haber puesto claro a la federación Es más, Mávila, al seguir concentrando en el hotel, la federación está dando un mensaje. Nosotros no tuvimos culpa en esta contaminación, es una decisión de Pablo Guerrero. Entonces ahí se produce una responsabilidad, involuntaria sí, pero al fin de cuentas responsabilidad. Es por eso que la FIFA Pero le baja a sorprende, 6. ¿no? Pero sorprende que un jugador con la experiencia de él y con tantos otros casos en los que se han comprometido situaciones Claro. justamente por haber bebido mate de coca, se exponga a una zona fuera de control. Sí, claro. Por Es supuesto decir, que sorprende. él debió mantenerse dentro de Sí, la claro. zona en la que estaba cuidado al 100%. Y ahí habría protegido y sido, blindado y ahí habría 100%. sido responsabilidad de la federación y te aseguro que Pablo Guerrero estaría libre hoy. Pero no es el caso. El caso es que Pablo Guerrero habría consumido este té, esta infusión, fuera del alcance de control de la federación. Y no se podía en el hotel. ubicar al mozo, no se podía ubicar a la persona que le sirvió, es decir, tener un testimonio, porque entiendo que en otros casos parecidos ha ocurrido, Sí. que la persona responsable, que ha estado fuera de ese entorno, dice, bueno, sí, en efecto, el señor vino y es probable que haya podido Sí. ocurrir que yo no la bebí en la taza, que no moví bien la cuchara, etcétera. De acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no existe el testimonio? Es la pregunta, creo yo. Bueno. Es la pregunta, ¿por qué no está el testimonio y por qué la selección sigue concentrando en el hotel? Claro, porque si te fallaron ahí, si el personal falló, Pero ¿no? el mensaje de la federación es, no claro, fallaste. no. Porque tú Claro, porque tú tampoco fallaste. saliste del control. Y el Eso es hotel tampoco falló. Si sigo concentrando en el mismo hotel, el mensaje de la federación es, aquí hay una responsabilidad y no es del hotel. Eric, te interrumpo un minuto. Julio César Uribe, ex seleccionado nacional, está con nosotros en la línea telefónica. Julio César, un placer tenerte esta noche, como siempre, no en una circunstancia que nos gustaría, pero reconocemos la importancia de tu palabra. ¿Cuál es tu reflexión a partir de lo ocurrido el día de hoy y de esta enorme tristeza que nos embarga a los peruanos? Bueno, lo primero, Mavila, un saludo cordial para ti, para todos tus televidentes. En función de la pregunta triste, como todo el Perú, muchos sectores mismos enojadísimos, pero cuando se encuentran altas dificultades, hay que saberla transformar en fortaleza, y eso Ricardo y el grupo de jugadores lo tienen muy claro de cara a lo que es el compromiso del Mundial. Entonces, mucha amargura sí, pero seguramente este grupo identificado con el sentimiento nacional como tiene que ser, seguramente encontrará en Paolo, a través de su ausencia, un motivo más de los tantos importantes que ya tiene para hacer el gran mundial. Acaba la carrera de Paolo Guerrero luego de este resultado. Julio César, ¿tú ves imposible que él pueda intentar ir a un próximo mundial? Claro, estaría fuera del rango de edad ya, ¿no?
pero ¿cómo ves el futuro de nuestro capitán ahora? ¿Hacia dónde? ¿Qué tendría que hacer mañana, Paolo? Bueno, Paolo, primero hay que subrayar su profesionalismo, la calidad de persona que es, la forma como ha manejado sus vínculos afectivos y el ejemplo que significa para todo el país, sobre todo para la juventud deportiva. Él, ante esta dificultad, seguramente se va a hacer más fuerte y teniendo mucho que dar en el fútbol por su edad, 33 años, podría alcanzar un próximo mundial o jugar al menos el proceso clasificatorio. Su profesionalismo le garantiza estar en forma de aquí al mismo proceso clasificatorio. Tú has sido entrenador. Aquí hablábamos de esta posibilidad de que Paolo hubiese estado fuera del entorno de la protección de la federación. ¿Crees que es responsabilidad de la federación o que aquí el jugador tiene que asumir su parte en la historia? A ver, es muy difícil que yo me pueda pensar sobre situaciones de forma. Desconozco el fondo y consecuentemente debo abstenerme de dar una respuesta. Lo que sí tengo claro es que no está en tela de juicio el profesionalismo de Paolo, que sea la calidad de persona y de jugador que es, y que simplemente, como todo el país, comparto esta tristeza, comparto esta amargura, porque se pierde un mundial en el cual fue muy influyente para alcanzar esa meta y le toca no estar. Entonces, es durísimo su momento, pero él lo sabe y lo siente. El Perú lo respalda en este momento tan difícil que le está tocando vivir por no estar en un mundial que tanto luchó, que tanto persistió en el querer estar, ¿no? Y ese golpe es mucho más duro incluso de lo afectivo, ¿no? Ya es un tema de fondo y es el alma el que duele, ¿no? Es el alma la que duele desafortunadamente, ¿no? Eso es, así es. Mirando a la selección y volviendo al mensaje que nos transmitías al inicio, de pensar en el profesor, de pensar en el equipo, de que ellos tienen que prepararse igual y concentrarse en el trabajo que van a hacer en Rusia, ¿se te ocurre algún nombre para esa posición? ¿Has visto, hay jugadores que podrían cubrir porque ahora decimos, caramba, nos quedamos sin delantero? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién ponemos ahí? Bueno, la gente tiene todo el derecho a especular, a pensar, a sugerir todos los nombres que se pueda tener en mente. Lo que más claro es que Ricardo manejaba esta posibilidad como corresponde, obviamente deseando que no acontezca, pero hay plan A, plan B, plan C, y al haberse dado esta muy mala noticia, él ya sabe a quién va a llamar para suplir una ausencia tan importante, donde siempre se ha dicho que hay gente muy importante, hay gente súper importante, pero nadie indispensable, y esa es la vida misma. Pero Paolo es parte de una solución, es parte de una alternativa, y eso es lo que Perú está perdiendo, es parte de una gran solución. Así que Ricardo ya tendrá en mente los nombres para ciertamente convocar o ver cómo maneja el tema para no generar especulaciones, que es una especialidad en nuestro querido Perú, ¿no? Claro, sí. Aquí está Eric Osores conmigo, me acompaña en la mesa. Quería también aprovechar tu presencia a través de la línea telefónica para hacer una pregunta. Eric, sí, adelante. Mávila, gracias. Julio César, buenas noches, qué gusto escucharlo. Igualmente, Eric, un gran abrazo. Un gran abrazo, Julio César. Yo quiero saber su opinión. Yo soy de los que cree que si no está Paolo, que es un 9-9, un 9 natural, un 9 neto, yo creo que Perú tiene que agregar. No doy nombre, a cada cual le gustará un nombre, yo tengo el mío, pero al no tener un 9 definido con Paolo Guerrero, yo soy los que cree que Gareca tendría que llevar a otro 9, porque creo que queda un poco desabastecida el ataque de Perú, que quedaría con Ruiz Díaz, con Farfán, pero ya hay que comenzar a pensar en que si falta alguno hay que improvisar a Carrillo, que hay que subir a Hurtado. Entonces, yo soy los que piensa que Perú tendría que sumar a otro 9 en vez de Paolo. ¿Usted lo que piensa, Julio César? Sí, seguramente sí, coincidimos en tu pensamiento. Lo que está claro es que Perú va a jugar como lo hizo ante Croacia y ante Islandia. Sí. El planteamiento no sabemos, que contra Irlanda salió a atacar y contra Croacia esperar para después atacar. Pero lo que sí está claro es que el que va a suplir a Paolo ante esta desagradable coyuntura va a ser Farfán. Ahora, como tú bien lo dices, Eric, la alternativa, ¿cuál va a ser?
Ruiz Díaz queda Ruiz Díaz y necesita otro atacante con unas características ojalá similares a la de Paolo para aguantar, para ganar en el juego aéreo, para prolongar acciones, cuando tiene que hacer de poste, y cuando no es de poste, picar para hacer distracción, tiene que ser todo lo que es concepto, ¿no? Así que vamos a ver si se encuentra este hombre que yo en el medio no lo veo y en el exterior tampoco. Correcto, difícil, Julio César. Sí, muchas gracias por este enlace, Julio César. Un abrazo a la distancia. Un abrazo también, Gabriela, un abrazo, Eric, y para servirlos, y simplemente recuerden que las dificultades a la gente que se ha sabido distinguir, en este caso Paolo, lo fortalece. Esto no tiene por qué debilitarnos, sino al contrario, generar esa fuerza interior de algo que es injusto para todos nosotros, y que con resultado pues esperamos darle esa alegría a Paolo también a pesar de su importante ausencia. Claro que sí, nos quedamos con eso. Bueno, y nosotros tenemos otro enlace, te cuento, Eric. Está Eusebio Casuso en la línea telefónica también para comentar lo ocurrido hoy. Eusebio, gracias por este enlace. Te agradecemos que participes del programa esta noche. Cuéntanos, por favor, cuál es tu sensación, cómo explicas lo ocurrido y cuál es la reflexión que deberíamos sacar el día de hoy. Bueno, buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Eric. Hola, Eusebio, buenas noches. Es lamentable lo que ha sucedido. Hemos esperado tanto para que solucione lo de Paolo, y bueno, ha salido esto hoy día, es muy lamentable esta noticia. Bueno, es que no nos conseguía adelante, el Perú tiene argumento para poder ser protagonista en este mundial, y esperemos que Gareca ya esté viendo esto. Sé que es una preocupación no solamente del cuerpo técnico, sino de todo el Perú. Sí, no tengo el enlace bien, creo que hay problemas, ¿sí? Ahí está Eusebio. ¿Ahí estás? Sí. Hay un problema con la bocina, me parece, el teléfono. Sí, hay un problema con la bocina. Bueno, era Eusebio Casuso lamentando también esta situación. Eric, Julio César Uribe decía que Paolo es una persona que puede salir fortalecida de esta situación. ¿Cómo ves tú ese futuro de Guerrero, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Brasil, también las reacciones? Él ha demostrado que es como su apellido, un guerrero. Él ha demostrado que está listo para todas las batallas, para la alta competencia, para la mayor exigencia. Pero también es cierto que es un ser humano. Es decir, ha podido salir de los 6 meses, creo yo, también con la motivación de que el Mundial era su obsesión y que era recuperarse para jugarlo. Ahora tendrá que encontrar otra motivación, volver a jugar porque es su vida, porque es su pasión. Pero son otros 8 largos meses. Y no va a ser, pero ni remotamente sencillo. Yo creo que Paolo va, naturalmente pasar por un momento más complicado aún, pero no tiene otra que recuperarse. No tiene otra opción. Aquí hay necesidad de apoyo psicológico, también, familiar. Sí. Sí. El apoyo de la gente lo tiene. El apoyo, claro, el apoyo de la gente lo tiene. Él tiene un carácter, una personalidad, como dices tú, luchadora, pero definitivamente es una situación muy, muy crítica porque, caramba, has trabajado toda tu vida para eso. Para esto, claro. Para esto. Exactamente. ¿No? Y que se te vaya de las manos, ya no importa si el TAS o si debiste no ir al TAS, ya eso claro, queda un segundo ya queda para nosotros, para poder entender la historia, ¿me entiendes? Es. Porque sí es importante entenderla y tenerla clara. No quedarnos con las dudas ni las preguntas, sino saber qué pasó. Eusebio Casuso, no sé si sigue con nosotros, está en la línea telefónica. ¿Cuál sería, Eusebio, querido, cuál sería tu mensaje para Paolo en este momento? ¿Cómo tú lo ves a partir de mañana? ¿Qué tendría que hacer nuestro capitán a partir de mañana para superar eso? Definitivamente, él, ¿no? Él ha sufrido un golpe bastante duro. Él tomó esto con la clasificación como algo ya casi al culminar su carrera, tenía algo en la mano que se le ha escapado, ¿no? El ir a un mundial es el techo de todo profesional peruano, o de todo futbolista, digamos así, y este golpe es duro, la verdad que es duro, y esperemos, ¿no?, que él mantenga esa tranquilidad, esa fuerza, esas ganas. Todavía va a tener que esperar hasta enero para poder continuar su carrera como profesional. Claro. Todos los tenemos que apoyar acá, la familia de él, el Perú entero está con él. Él nos llevó a una clasificación, definitivamente,
él con lo que ha hecho, definitivamente nos da una alegría después de 36 años clasificando a un mundial. Estamos contigo, Paolo, a su mamá, que la conozco, que la estimo, a su familia, que también esperemos, ¿no? Esperemos que esta cosa le vaya pasando de a poco, y sé que no es muy cómodo estar en esta situación, pero ya está, y creo que todos, ¿no? En la federación también lo han sentido, los jugadores con mayor razón, sus compañeros, ¿no? Siempre él ha mantenido digamos, una presencia en la selección, y por lo tanto, por lo consiguiente, creo que es el momento de apoyarlo, es el momento de estar con él. Correcto, con eso nos quedamos también. Muchísimas gracias, Eusebio Casuso, por estar con nosotros esta noche. Gracias a Eric Osores también por haber compartido esta primera parte del programa. Eric, gracias por tu conocimiento. ¿Algo que agregar? Sí, Mávila, a ver, es el segundo caso, un jugador que pasa por la selección que da positivo, que tiene un problema de este tipo. Hay que, me parece, también tomar conciencia, ¿no? Los jugadores profesionales de Perú, yo no digo que esto es una tendencia, no es que los que se convierten en jugadores todos discutibles, no. Pero ya no es una primera vez, es el segundo caso. Joel Sánchez antes, ahora con Paolo Guerrero. Hay que tener más cuidado, ¿no? Para los jugadores tienen que tener mucho más cuidado con lo que dejan ingresar a su cuerpo. No desconfío que en ninguno de los dos casos son chicos que realmente no se les ha pasado por la cabeza, pero finalmente les ha sucedido, que en su cuerpo se ha albergado una sustancia prohibida, y debe tener muchísimo más cuidado, que el caso Paolo Guerrero sirva también de enseñanza para el futuro. Muy bien, Eric. Gracias nuevamente. Hacemos una pausa y vamos a regresar con el análisis un poco legal de este asunto. ¿Qué alternativas quedan? Si quedan, de pronto no. Renzo Gotelli, experto en temas deportivos, estará con nosotros inmediatamente después del corte. Ya viene también el psicoanalista Julio Evia para comentar acerca del impacto que va a tener, que tiene esta noticia en este momento, y cómo la hinchada debemos a partir de mañana pararnos nuevamente y apoyar a nuestro equipo. Regresamos. Continuamos en 2018. Renzo Gotelli, experto en temas deportivos, está con nosotros, y ya adelantábamos alguna reflexión, y él como yo pensábamos que hoy el peor escenario iba a ser la ratificación de la sanción. Es decir, tendrían que haberse contado los 6 meses desde que Paolo dejó de jugar, y eso nos abría la esperanza de verlo en Rusia. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, Renzo. Gracias, Mávila. Primero, un gusto, un honor estar acá con ustedes, y bueno, para ayudarlos en las dudas legales que quepan en este caso, ¿no? ¿Cuál ha sido la complejidad del caso? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el tema, el embrollo mayor, lo que no se pudo solucionar? A ver, el caso no es tan complejo como se especula. En realidad, el reglamento es muy claro en cuanto a la responsabilidad del jugador por mantenerse, digamos, ajeno a sustancias que no están permitidas en el deporte, ¿no? Entonces, en el caso de Paolo, al haberse detectado este metabolito, el problema consistía básicamente, al momento que ya se detectó, la responsabilidad y la pena ya estaba fijada. De tal forma que, de acuerdo al reglamento, le fijaron una suspensión preventiva de 30 días. Entonces, lo que tenía que hacer el jugador después de ello era recurrir a algunos atenuantes de reglamento que están en el artículo 47, que básicamente hacen referencia a cómo ingresó la sustancia, ¿correcto? Lo que parece que en este caso ocurrió fue que Paolo aparentemente no ha podido demostrar cómo ingresó la sustancia, y es por eso que entra un poquito en colación todo este tema del hotel. ¿Y por qué no ha podido? ¿Porque faltaron los testimonios? Probablemente faltó un testimonio. El testimonio del hotel era fundamental. El testimonio del hotel, o donde se hubiera contaminado. El problema es que no hubo nadie, aparentemente, que haya ratificado cómo ingresó la sustancia en el cuerpo del jugador, ¿no? Entonces, además de la versión de él. Exacto, la versión es suficiente, ¿no? El reglamento señala de que uno tiene que probar de forma fehaciente cómo ingresó la sustancia. Una consulta, ¿hay casos en los que esos testimonios hayan librado al deportista de una sanción? Sí, el caso más conocido es el del tenista francés Gasquet, ¿no? Él logró probar que efectivamente él tuvo una salida, si se quiere, un poco pasada de copas o muy divertida, si se quiere, en la noche en un nightclub en Estados Unidos, y finalmente llegó a llevar a la persona del sexo opuesto con la que estuvo ese día, que consumía cocaína casualmente. Y ella asumió la responsabilidad. Exacto, ella dijo yo consumo, y a partir de ahí el tenista quedó libre. En el caso de Paolo, él no ha podido probar cómo es que la sustancia ingresó. O sea, la norma señala dos
dos supuestos específicos en los cuales uno se puede librar, ¿no? O en todo caso reducir. La primera es, si tú eres consciente de que tienes que tener un cuidado debido, tienes que probar cómo ingresa la sustancia. Si tú puedes probar y que estuvo fuera de tu control, te libras. El otro supuesto es, tienes que probar que dentro de tu poca negligencia, no tuviste el debido cuidado, pero tampoco fuiste responsable, pero igual tienes que probar cómo ingresa la sustancia. Y el último caso, que es casualmente el que estamos ahorita, que en el caso de Paolo es, si no puedes probar cómo ingresa la sustancia, al menos puedes probar de que no tuviste ventaja, que es aprobado, y segundo, de que tu negligencia fue leve. Es el caso de Paolo. Es decir, claro, que la ventaja te refieres a ventaja deportiva, de rendimiento deportivo. Exacto. ¿Y eso tampoco se ha hecho en el caso de Paolo? Paolo ha podido demostrar que por la cantidad ínfima de la sustancia no ha podido tener una ventaja deportiva. Sin embargo, lo que no ha podido demostrar es cómo la sustancia llega a su organismo. Y la norma señala, no basta con que acredites que tienes una distancia o una sustancia muy pequeña, tienes que acreditar además cómo ingresa. Mientras no acredites cómo ingresa... Ahí ha estado el punto flaco. Ahí está el punto flaco. ¿Tú crees que es un error de la defensa de Paolo? Mira, en realidad para darte un diagnóstico completo hay que tener un acceso total al expediente, es decir, ver todas las pruebas que se han actuado. En principio se tiene la información que sale en medios de la última resolución del TAS, porque el TAS tiene un plazo para notificar su versión final, si quiere, la más completa. Pero si fuera el caso de que no logró aprobar, pues esa es una de las posibilidades más latentes, ¿no? Evidentemente. Claro, que la defensa entonces no haya podido probar cómo ingresa al organismo. Ahora, si la defensa no tiene ese testimonio, ¿cómo vas hasta el TAS? Es decir, ¿cómo no haces lo que Eric Osores nos decía acá? Te quedas con lo primero y listo. Si tú sabes que no tienes una coartada o que no tienes una hipótesis absolutamente sostenida que te permita pedir lo que pedía Paolo, que era una absolución. Es decir, nadie pide una absolución si no está completamente seguro que va a ganar. Claro. Esa es una muy buena pregunta, pero hay que meterse ya en el terreno del imaginario, ¿no? O sea, finalmente, Paolo apela y el TAS apela, la agencia antidopaje apela un poco después. Sí. Entonces, a partir de ahí, los argumentos de Paolo se sustentaron en algunas pruebas que primero mostraban acreditar que el jugador no era consumidor. Para eso se hizo la prueba del cabello. Pero ya sabemos que estas son secundarias, completamente no son periférica, fundamentales. Completamente Exacto, periféricas, eso absolutamente no es el núcleo del asunto. Y que iba a salir librado de eso porque está clarísimo que Paolo además tiene un comportamiento correcto, un buen historial como futbolista. Pero no necesariamente eso se toma tan en cuenta. En realidad, como la responsabilidad es objetiva, y si uno revisa lo que señala el TAS en su resolución, es bastante escueta. Simplemente señala, el jugador cometió la infracción del reglamento y a partir de ahí se le sanciona porque está tipificado. Y dado que se ha podido demostrar que no ha tenido una negligencia grave, lo que señala el reglamento es, se le coloca la mitad de la pena, que en este caso es 1 año, más un poquito más. Es por eso que le han puesto 14 meses. Sí. ¿No? Eso es lo que señala el reglamento. Pero realmente no sabemos exactamente qué ha pasado por la cabeza un poquito de la defensa y del jugador para apelar, ¿no? Pero aquí ha pesado el tema de la WADA. De todas maneras. Aquí ha pesado y está en el primer párrafo, ¿no? Cuando se dice la Corte Arbitral de Deportes, CAS, ha confirmado parcialmente el recurso presentado por la Agencia Mundial de Antidopaje contra la decisión emitida por el Comité de Apelaciones de la FIFA el 20 de diciembre del 2017, donde imponían al jugador peruano de fútbol Paolo Guerrero una sanción de 6 meses de inactividad por quebrantar la ley antidopaje, presencia de metabolitos de benzoilecgonina. El CAS ha decidido aumentar la suspensión de 6 meses a 14, es decir, a ver, este ha sido un enfrentamiento entre la WADA y la defensa de Guerrero, finalmente. En el tramo final, porque había una sanción y había, por eso la pregunta, Eric, si él no apelaba, ¿se quedaba con los 6 meses o igual la WADA podía apelar? La WADA podía apelar. Igual. No se iba a librar de eso. Es decir, igualmente estamos en el terreno del supuesto, ¿no? O sea, si Paolo no apelaba, la WADA podía apelar, porque era uno de los agentes legitimados por el reglamento para poder apelar. Lo que ocurre es que Paolo apela, creo yo, dado que si nos ponemos en la coyuntura de cuando ocurrió esto, recién habían pasado algo de 3 meses, creo, de la sanción. Sí. Entonces él a lo mejor tenía la esperanza de reducir esos 6 meses o anularlos. Claro. Con lo que a lo mejor no contaba era con que la WADA apele, dado que la FIFA la había reducido. A lo mejor pensaba de que las cosas un poquito venían bien en coyuntura, pero cuando la Agencia Mundial de Antidopaje apela, ahí el escenario se complica, ¿no? Correcto. Eso fue lo que ha pasado. Muy bien, te agradezco la explicación, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con Julio Evia en la parte final del programa. Muy bien,
Bien, continuamos con el tema de Paolo Guerrero, esta triste noticia de no ver al capitán en el Mundial. Julio Evia ya está con nosotros y algo adelantábamos antes de lo que vamos a conversar esta noche aquí con ustedes, de la conversación que vamos a compartir con ustedes. Julio, una noticia que nos deja en shock. Hoy el país está en shock. Así es. Aunque diría en descargo de esta situación, que el peruano promedio, ¿no?, tenía que oscilar en estos meses entre una y otra alternativa, ¿no? Pero ¿tú crees que la mayoría, o que hubo tas con tas, que la mitad creía que podía ocurrir esto y que la otra mitad tenía la esperanza? Yo por lo menos estoy del lado de las que juraba que hoy iba a ser absuelto, que apenas se conociera la noticia, es decir, no contemplaba otra posibilidad, justamente por el ahínco que había puesto el propio Paolo en decirnos y en apelar a todas las instancias para demostrar una inocencia con este pedido de absolución total, ¿no? Ajá. Entonces somos de bandos distintos, porque yo sí pensaba, ¿Sí? Que lo iban a sancionar del peor modo. ¿Por qué? Porque no habían, según me comentaron, según me enteré, no habían evidencias nuevas que pudieran justificar esta apelación. Y que al hacerlo, Paolo se exponía en exceso a un recrudecimiento de la pena, que me parece que en los últimos tiempos se traducía, por decirlo en pocas palabras, en la legitimidad de la palabra de estas instituciones versus la inocencia, ¿no?, o la presunta no culpabilidad de Paolo. Era o una u otra. Es decir, era la Guada frente versus Paolo. Así es. Eso era el prestigio de la agencia antidopaje versus la palabra de un jugador. Claro, y la afrenta, ¿tú sí consideras que hubo una afrenta al apelar y pedir su absolución? No sé si la categoría ¿O retó al sistema? A mí me parece que lo retó. A mí me pasó, yo diría que él incurrió en una especie de provocación, ¿no?, de lo que es considerado permisible en el orden institucional. No hablo de justicia porque la verdad a estas alturas de la historia no sé si podemos creer en la justicia, pero digamos hay una serie de reglas, ¿no?, hay una serie de variables que entran a tallar en una situación como esta que me parece sus abogados, sus asesores no las consideraron en su exacta medida, o él las desoyó, ¿no? Porque quizá puede ocurrir que por el perfil del propio Paolo prefirió llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Digamos, por su terquedad, porque es un tipo terco. Sí, necio, pues necio. ¿No? Además, es lo mejor y lo peor de él, porque por ser necio ha logrado, por ser perseverante, persistente, que yo creo que es el lado bueno de la necedad, ha llegado hasta donde ha llegado. Pero esas mismas características lo terminan por aplastar en este momento, ¿no? Y con él a toda la nación. Diría, para un poco tornar más consistente esta propuesta, que él ha pensado mucho en sí mismo y no en el país. ¿Un poquito egoísta? Yo creo. ¿Por qué? ¿Por ser Paolo Guerrero? No, porque tal vez confió, ¿no?, en que la propia consistencia de lo que planteaba, su idoneidad moral o la necesidad de salvar su propia imagen, ¿no?, de limpiar su propia imagen, como mucha gente dice, lo cegó respecto a las condiciones reales que tenía de ser verdaderamente reivindicado y con él, ¿no?, y que nuestra selección pues contara con su concurso, ¿no? Ahora, quizá no midió la fuerza o el poder que pueden tener estas instituciones y que también son defensoras de su propio prestigio y de su propia credibilidad. Es decir, acá hay duelo de titanes, pero hay un titán más pequeño que el otro. Por supuesto, y además hay que pensar que el Perú no es una potencia en el mundo, por más que ahora ocupemos el lugar 11, ¿no?, de modo quizá sorprendente y transitorio. O sea, en las mesas de negociaciones hay cantidad de factores que entran a tallar, ¿no? No tenemos necesariamente que considerar cuestiones ilegales ni turbias, son políticas institucionales. Pero son ingresan reglas. factores como, por ejemplo, el prestigio internacional del jugador, su peso para lo que va a ser el espectáculo del Mundial. A ver, suelta una idea, es decir, si no fuera Paolo, si fuera Messi. Bueno, a Messi le perdonaron una requindada de madre feroz, ¿no?, en la eliminatoria,
podría ser, claro, una falta menor respecto a lo que ahora está en juego, respecto a Paolo, pero si este Messi hubiera sido un jugador peruano, le hubieran clavado 20 fechas de suspensión. Entonces sí hay una discrecionalidad, es decir, puedo ser duro con un peruano porque el Perú no me va a perjudicar el espectáculo global como mundial, pero sí, no podría ser duro con una estrella que va a ser justamente muy importante y fundamental para el éxito de ese mundial. Lo que yo quisiera ahí señalar es que me parece que Paolo ha dado un espectáculo, ha generado de esto un espectáculo, ¿no? En su afán, ¿no?, de corroborar o que se corrobore su inocencia. Y esto ha terminado jugando en su contra, ¿no? Me parece que es eso. Pero otra cosa que no quisiera perder la oportunidad de señalar, Mavila, es que mucha gente está haciendo de esta problemática una tragedia, ¿no?, un reality, como si el equipo peruano no hubiera demostrado una idoneidad y una entereza enorme, sobre todo a propósito de lo que ocurrió durante el repechaje, y confirmado, claro, luego una clave más leve en los amistosos. Yo creo que la gente tiene que recordar, a pesar de cuánto nos toca este fallo y lo que habría de irreversible en él, yo creo que la gente tiene que recordar que por vez primera, después de muchas décadas, tenemos un equipo y no una suma de individualidades. O sea, no sé si del guerrero que estamos hablando es de uno de los pocos sobrevivientes de los Cuatro Fantásticos. Exacto. ¿No? Y no, en eso estaba pensando, los Cuatro Fantásticos. Así es, y no en el guerrero, que en verdad aportaba lo suyo, que era importantísimo, pero lo aportaba a un 11, ¿no? A un equipo que viene siendo trabajado. Yo diría que quizá el principal mérito, ¿no?, de Gareca es haber constituido un equipo que es absolutamente homogéneo, en donde la gente, sus integrantes se apoyan mutuamente. Ahora, por lo visto, en la última etapa de la clasificatoria eliminatoria, o como la hayan querido llamar esta vez, ya los chicos habían trabajado sin Paolo. Es decir, este era un escenario que ya estaba planteado en la última etapa y los chicos estuvieron a la altura de lo que exigía la competencia. Exactamente. Y no sé si fue Julio César Uribe, creo que es el que habló ahora, y decía, claro, que Gareca necesariamente ha tenido que contemplar como un hombre conocedor, un entrenador que sabía que este escenario, es decir, nosotros podemos estar sorprendidos, pero la federación y el equipo seguramente tienen, para tranquilidad nuestra, una alternativa, plan B, plan C, como lo llamó Uribe. Mira, a mí un gran amigo mío, neurólogo, me dijo hace 3 meses, es imposible que lo habiliten. Por la data que hay. Ya, pero porque era por la presencia de la bendita sustancia. Así es, nada más. Y que eso solamente podía revertirse por algún imponderable, algún factor que no podía, digamos, dentro del rigor científico, no podía considerarse. No había acá un tema de cantidad, no había un tema de historial, nada que ver, nada, la prueba del pelo, y si el hotel les echaba la culpa, de repente tampoco. Así es. Me parece que la situación, el fallo es bastante más objetivo de lo que estamos nosotros en condiciones, ¿no?, de percibir. Porque claro, nos toca en el alma, ¿no?, nos toca epidérmicamente, sí. Y somos en el Perú, además, por vivir siempre la situación desde el espacio de David, ¿no?, y no el de Goliat, tendemos pues a darle mucho peso a las lecturas conspiranoides, ¿no? A eso también quería ir, ¿no? Porque ahora se dice, bueno, la pobre señora doña Peta estaba destrozada por la mañana. Como era previsible, además, ¿no? Pero absolutamente lógico, y quizá, no sé, yo me atrevería a decir que no fue el mejor momento para abordarla. Porque imagínate, esa es la señora que ha estado codo a codo. ¿Qué madre? O sea, si la hinchada está ahora convencida de la inocencia de Paolo, lo seguimos respaldando, lo seguimos queriendo, eso no ha cambiado. Ok, consideramos son hechos fortuitos. Imagínate la mamá
la mamá que lo ha visto crecer, que ha crecido en un entorno futbolero y que ha estado ahí, que ha sido fundamental. Para ella esto es un sueño que la ha quebrado no solo por la situación del hijo, sino es parte de la vida misma, del objetivo vital de esa familia. Así es una suerte de traición, ¿no? Claro, claro, entonces ella ha hablado de conspiraciones, de que aquí la FIFA no nos quiere, está circulando en redes también la información de que aquí la FIFA no quiere al Perú, que siempre se han portado mal, que eso se veía cuando se fueron a reunir con los gobernantes con la Federación Argentina, cuando estuvimos allá. Entonces, aquí habría que aclarar que tú crees que no hay nada de eso, no hay complot. Esto es un tema simplemente de papel, sale la sustancia, señor, se le aplica la norma y no hay más. Así es. A mí me nuestra parece mirada peruana siempre quiere encontrar una, porque nosotros no leemos pues los papeles así. Así es. Es más, le hacemos más caso a determinadas versiones que corren y que van adquiriendo visos de realidad en el camino, en la medida en que se expanden, ¿no? Y a falta de calidad argumentativa, se les encuentra pues cantidad de pronunciamientos, ¿no? Que se acumulan y terminamos concluyendo por algo ha de ser que todo el mundo habla de esto, ¿no? Y le prestamos mucho... Lo más saludable para la hinchada sería entonces desoír todos los temas que tengan que ver o todos los rumores que tengan que ver con complot, evitar la cuchilla y concentrarnos en el equipo que tenemos y tener confianza en los chicos. Yo diría que así como a veces los actores, los grandes actores de teatro dicen que se terminan por amistarse con el supuesto pánico, ¿no? Y así como la envidia puede ser una plataforma, ¿no?, bien orientada para generar que la gente supere su propia zona de origen, yo creo que nosotros tenemos que hacer de la rabia un recurso. Tenemos que convertir esa rabia en energía, en fuerza para sobrellevar este problema y demostrarle al mundo que igual el Perú es un candidato de fuerza. ¿Puede ser una oportunidad para apelar a la peruanidad más pura? Así es. Sin reducirla a la figura mítica individualizada. A eso iba, es decir, dejarla fanaticada por Guerrero y convertir esto en un tema de peruanidad. Bueno, mira, justamente curioso que me lo preguntes, hace poco en un evento internacional en la de Lima, tuve la oportunidad de moderar una mesa en donde había un especialista brasilero cuya temática era el levantamiento de los estadios modernos en el mundo. Bueno, un tipo que se llamaba Gilmar, a la manera de un célebre arquero brasilero del Mundial del 62. Él me decía que le había llamado la atención la movida mediática tan absolutamente concentrada en Paolo y el poco lugar que merecía la selección para el periodismo deportivo, antes de este fallo. O sea, un brasilero interesado en fútbol, que con la mirada, foránea que podemos reconocerle, llamándole la atención por el hecho de que estuviéramos jugando todas nuestras fichas por un solo personaje. ¿Pero eso qué revela de nosotros? ¿Una falta de confianza? Yo creo que tiene que ver con una especie de resaca fantasmal, ¿no? La que hizo que nosotros confiáramos durante mucho tiempo en uno que otro jugador a falta de equipo. Como si nos pudiéramos desentender en un momento de crisis de este referente enorme que tenemos hoy, que es ese equipo que ha conseguido clasificar a costa de un rival que quizá no sería el más calificado del planeta, pero era un equipo de gente muy fuerte y que soportaba un ritmo de juego 90 minutos, ¿no?, a todo tren, ¿no? Y a garra pura, además. Así es. A garra pura. Ahora, los liderazgos al interior de la selección, eso también es importante. La salida de Paolo va a ver, supongo que ya se han ido incubando algunos otros liderazgos. No los conocemos, no son tan evidentes, pero Paolo no está en la selección hace cuánto tiempo por este problema. Así es. Bueno, a ver, el capitán no es el único líder, ¿no? O sea, el capitán es casi un líder formal. Un líder por méritos propios, pero también por figuración, por trayectoria, por experiencia. Hay líderes espontáneos, ¿no? Y eso no solamente ocurre en el contexto deportivo, ocurre en todo orden de cosas, ¿no? O sea, no hay el temor de un equipo descabezado, sin rumbo, no, van a encontrar, o sea, va a aflorar de manera natural. Debe aflorar, porque además el grupo los necesita, ¿no? A veces el mejor líder es el arquero,
sobre todo cuando el equipo la pasa mal en términos, ¿no?, de un avasallamiento del rival. A veces el mejor líder es el volante, el que retiene la pelota, y a veces el mejor líder es el que más patadas mete. O sea, hay de todo en el fútbol, ¿no? Entonces, no siempre es el mejor jugador, ni siempre es el más experimentado. Si así fuera, entonces sería triste porque un equipo dependería de una sola figura, ¿no? Claro. Y hay figuras invisibles que son líderes en el campo y nosotros los espectadores no nos enteramos nunca. Bueno, empezaremos a enterarnos a partir Yo de creo ahora. que sí. es momento de empezar a mirar en una clave más Ahora, homogénea. cumplir ¿no? con nuestro duelo, ¿no? También. Así es. Vale, hay que cumplir con el No, duelo. o sea, esto lo tenemos que sufrir, ¿no? Sí. Esto no hay manera de aplicarle el liquid paper a estas cosas. Estas Claro. cosas exigen su proceso, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero yo creo que hay un buen número de figuras en este equipo como para confiar en ellos, para, digamos, depositar toda nuestra confianza, porque si no, vamos a entrar amargados, ¿no? Vamos a entrar violentados, vamos a entrar requeridos de venganza. No es eso. Tenemos que reivindicar la imagen. Correcto, Julio. Muchísimas gracias por estar. Yo sé que no sé de dónde te hemos sacado para que puedas estar el día de hoy, No, un gusto. pero eras indispensable en este programa. Gracias, Julio. María. Hacemos Gracias a una ti. pausa y regresamos. Gusto. Nos vamos, se quedan con noticias a las 10. Regresamos mañana a las 9 en punto.